El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la Palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su familia, un mensaje para su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado El mejor lugar. Quédese con nosotros. Todos nosotros buscamos tener un buen lugar, tener una casa cómoda, amplia, y en esa casa tener una habitación también habitable para cada uno de nosotros. Y dentro de esa habitación buscamos tener una buena cama, una buena peinadora para la señora, un baño cómodo. Buscamos siempre una habitación muy buena. Si vamos a viajar, entonces queremos tener un viaje cómodo, ojalá corto, en un buen puesto, bien ubicados, llegar a un buen punto para descansar, bien sea una casa de un familiar, bien sea un hotel, pero siempre queremos estar bien ubicados. Si se trata de un espectáculo público, queremos estar en la mejor ubicación, ojalá en un puesto en el lugar VIP, porque a todos nos gusta estar en la comodidad. Pero siempre esto lo buscamos en el campo material. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu está bien ubicado, está bien colocado. Miremos lo primero que dice el Señor en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una invitación de Dios a estar cerca de Él, a estar muy compenetrados con Él. Y entonces Él dice, el que está a mi abrigo, y para estar al abrigo de alguien hay que estar entre sus brazos, hay que estar muy cerca, hay que estar protegido por Él. Y debemos entonces buscar la protección de Dios, buscar el cuidado de Dios. Y luego nos dice, morará a la sombra del Omnipotente. La sombra es un lugar fresco, un lugar agradable. Si vamos en un día de calor por un camino y de pronto encontramos un árbol frondoso que nos da sombra, sentimos el fresco debajo de ese árbol. Entonces tenemos que decir, estamos en el mejor lugar. Y entonces Dios nos invita a eso. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese ahí es el mejor lugar. Pero para estar en ese mejor lugar hay algunas condiciones. Hay algunas características especiales que nosotros debemos seguir, debemos cumplir, debemos tener en cuenta y no separarnos de ellas. Y entonces, esas exigencias de Dios, ese
punto que nos lleva al mejor lugar lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y empieza a decir Jesús a partir del versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Aquí viene esta redacción porque Dios le da las características para poder ser seguidor de Él, estar a su abrigo y estar a su sombra. Mi amigo fiel. Cuenta la historia que una pareja joven se casó y pasaron los años y no podían tener hijos. No llegaba el anhelado y deseado fruto del vientre de la esposa. Así que se pusieron de acuerdo y decidieron comprar un cachorro de un pastor alemán. Lo compraron y vivían a las afueras de una ciudad. Y allí creció el cachorro hasta que se convirtió en un perro obediente, pero también un perro que era guardián de aquel lugar. Pasaron los meses y la noticia apareció, llegó el embarazo de la señora. El esposo estaba feliz, dichoso, así que tuvo todos los cuidados para que su esposa permaneciera bien hasta dar a luz. Cuando llegó la bebé a la casa, el hombre estaba contento, feliz, el tiempo era para la bebé, el perro ya quedó a un lado y la esposa y él eran todas las atenciones para la bebé. Un día estaba la bebé en el cuarto de aquel lugar que era como especie de una finca. Y la esposa y el esposo se encontraban en el estudio compartiendo, pues la bebé dormía. De repente escucharon al perro ladrar fuertemente y el esposo salió corriendo para mirar. Había una pelea y el perro chilló fuerte. Cuando el perro salió, venía con la boca ensangrentada. Lo peor se le pasó por la cabeza al hombre y corrió hacia la habitación de su hija. La nena estaba plácidamente dormida, pero cerca a la cuna había una serpiente que estaba moribunda. El perro había cogido la serpiente y la había partido, mordido por defender a la bebé. Pero lo peor de todo, la serpiente alcanzó a morder al perro, de manera que el perro salió y se echó cerca a su amo, sangrando por la herida, pero también con la boca ensangrentada, y empezó a tener convulsiones hasta que finalmente murió. El hombre, sollozando, alzó el perro y lo llevó a un lugar de la finca donde lo sepultó y dijo, mi mejor amigo dio su vida por mi hija. A veces nos parece triste esta historia y muchos dicen, pero ¿por qué llaman a los animales amigos? ¿O por qué los tratan de humanizar? No, los perros son guardianes del hogar y defienden la casa. Y aquel guardián, aquel perro que ha sido criado en esa familia, dio su vida por aquella bebé. No quiero comparar esto con el Señor Jesús, pero la palabra nos dice
en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquel perrito puso su vida por esa familia que lo levantó, que lo crió y que lo enseñó a defender su casa. Reflexionemos. Entonces, el mejor lugar está al abrigo del Altísimo, pero hay unas condiciones. Jesús se las había dado a los discípulos que le seguían, no solamente a los apóstoles, sino a los discípulos, a la demás gente que estaba con él. Esas están en él. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, el Señor les había dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y tiene que amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Cada vez había una exigencia para seguir a Jesús. Y entonces los discípulos, algunos dicen, no, esto es muy duro, esto es muy complicado. Lo mismo pasa actualmente. Cuando le decimos, el Señor dice, los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, los que no hacen lo bueno, no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces el Señor le dice, también como dice ahora, se van a devolver. Y entonces en el versículo 66 dice, desde entonces muchos discípulos de los discípulos volvieron atrás, dice el Señor, y ya no andaban con él. Decidieron mejor volver a sus viejas andadas. Muchas personas van a una iglesia cristiana. Muchas personas asisten a la iglesia cristiana. Pero cuando se les predica que deben vivir el matrimonio, cuando se les predica que deben dejar su borrachera, que deben dejar tantas cosas, entonces vuelven atrás. Vuelven atrás. Pero en cambio otros, gracias a Dios, muchos deciden a cambiar, deciden tomar una vida nueva y van hacia adelante. Pero al maestro también le preocuparon los 12 discípulos, los que él había llamado, aunque sabía que había uno que iba a fallar, pero debía tenerlo ahí para ese plan de vida. Y entonces les dice el Señor, ¿queréis acaso iros también vosotros? La palabra sigue igual, la exigencia sigue igual. Los principios de Dios, que son innegociables, sigue igual. Así la sociedad los vea bien, si Dios los ve mal, son malos. ¿Sí? En el principio existía la poligamia, pero para Dios no era bueno. Para Dios dice, cada uno sea marido de una sola mujer. Hoy día la sociedad acepta muchas veces una poligamia, pero Dios sigue siendo el mismo. Y entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, ¿a quién iremos? No tenemos a dónde más ir, sino a Jesús, porque Él solo tiene palabras de vida eterna. Y el Señor le dice, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros no es bueno, es diablo. Se refería a Judas, que un día lo iba a entregar. Muchos de los que van a una iglesia cristiana no han dejado muchas cosas, y a lo mejor un día se regresen
pero la gran mayoría va a continuar. Sigamos en el mejor lugar, que es estar cerca de Dios, cerquita del Redentor, abrazado a Él para tener abrigo y a su sombra, como nos hacemos a la sombra de un frondoso árbol en un camino caluroso. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver que hay un lugar, habitar a la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente. Pero Dios también nos pide o hace una exigencia para poder estar en ese lugar. Pero muchos vuelven atrás porque no quieren pagar el precio, no quieren como dejar aquello que les estorba y llegar y permanecer en ese lugar de cuidado, en ese mejor lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si miramos la palabra, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, o sea, no hay otro lugar. Y aunque muchos se devuelven y pierden ese lugar, es necesario que tomemos en cuenta que Dios nos está llamando para permanecer bajo su abrigo y bajo su cuidado. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Uldesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Uldesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Cosas Nuevas. Quédense con nosotros. Podemos ver a través de la palabra de Dios, hombres de Dios que tuvieron diferentes circunstancias, diferentes situaciones, y que muchas de ellas se presentaron en su vida porque Dios quería perfeccionar su carácter, porque Dios quería llevarlos más allá, a un lugar de eminencia, a un lugar, y muchos pasaron la prueba, supieron llevar ese proceso y olvidaron las cosas antiguas, olvidaron lo viejo y empezaron a vivir en eso nuevo que Dios les había permitido conocer y empezar a caminar en ello. Uno de estos hombres es José, uno de los hijos menores de Jacob. Podemos decir que es el 11º hijo antes de Benjamín. Y este José era muy predilecto por su padre, incluso le regaló una túnica de colores, pero sus hermanos lo aborrecían, sus hermanos lo quisieron matar, lo echaron por una cisterna, lo vendieron a los madianitas, después lo llevaron a Egipto, fue esclavo, después de ser esclavo fue a la cárcel, y allí en la cárcel él se apegó a unos hombres que trabajaban para el rey y les dijo que se acordaran de él porque les había interpretado unos sueños. Y José les dice a ellos que cuando estén allá, que se acuerden de él y le digan al rey sobre él para que lo lleven allí, pero el panadero murió y el copero, que fue el que quedó vivo, se le olvidó. Pero 2 años después, el rey tiene un sueño y manda llamar a José. En Génesis capítulo 41, versículo 14 nos dice la palabra: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea, empezó una vida diferente, una vida nueva. Cosas nuevas empezaron a pasar. Pasó todas las dificultades que les comenté, pero ahora llegaba
un tiempo nuevo, un tiempo en el cual Dios lo iba a utilizar para ser el segundo al mando de Egipto. No nos quedemos en el pasado, no nos quedemos en las cosas antiguas. A veces pensamos, y es que yo viví una situación y vivo siempre como pensando en lo mismo. Y Dios quiere que pensemos en lo nuevo que Él puede hacer en nosotros. Muchas veces nos predican, nos comparten de la palabra de Dios, nos comparten de ese nuevo nacimiento en Cristo, pero seguimos apegados muchas veces a tradiciones antiguas que traemos y decimos, no, es que yo no cambio, es que yo hago esto, es que yo no hago, y empezamos a nombrar cosas que nos atan al pasado, porque fue que mi abuelo, que mi tatarabuelo, y empezamos a mirar hacia atrás cuando Dios quiere que vivamos un presente con mira hacia el futuro. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 18 y 19, dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere traer cosas nuevas a nuestra vida, pero es necesario que haya un cambio de mente, un cambio de actitud en nuestro corazón. Es necesario que mi vida sea transformada, que mi vida sea cambiada. ¿Y dónde empezamos a ser transformados? En nuestra mente. No pensemos en lo antiguo, en lo viejo. El Señor lo dice en la palabra. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Somos especialistas en vivir en el pasado. Por eso mucha gente vive amargada, mucha gente vive suspirando por cosas que no pudo hacer y que nunca las hizo, porque no tomó decisiones. ¿Por qué? Porque se quedó anclada en el pasado, incluso en la manera de vestir, en la forma de hablar, en la forma de ver las cosas. Y Dios quiere, dice luego el versículo 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Cuando tomamos la decisión de soltarnos del pasado y empezar a vivir en el presente, proyectándonos hacia el futuro, vamos a ver la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas, entendiendo ese propósito que Dios quiere hacer, que saque cosas nuevas a la luz. Y Él dice que pronto las va a hacer, esas cosas nuevas las va a hacer, pero tenemos que estar preparados y dispuestos para conocerlas, porque Él quiere abrir un nuevo camino y quiere también traer ríos en esa soledad. Las dos semillas. Cuenta la fábula que en el tiempo primaveral y fértil hablaban dos semillas. La primera semilla dijo, yo quiero crecer, pero tengo que hundirme, echar mis raíces en la profundidad del suelo para que sostenga un árbol y así, por mis raíces, romper la capa de la tierra, sostenerme y dar fruto un día y producir de gran manera para que le sea útil a la humanidad. La segunda semilla dijo, no, a mí me da miedo esto. Yo no prefiero esa vida de romper la tierra, de estar bajo la tierra, de recibir calor y agua. No, 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 no. Yo mejor me meto aquí en estos hojitas, en esta tierra, y me estoy ahí. La primera semilla hizo lo que dijo, le cayó el rocío, floreció, tuvo frutos y fue de gran bendición. A la segunda semilla, un día, unas gallinas escarbando la basura de la tierra, encontraron la semilla y se la comieron. Y no pudo producir absolutamente nada. Debemos pedirle a Dios la gracia y el poder que nos lleve a producir fruto. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7.
Es ahí donde está el poder para ser útil a la humanidad, en el poder del Espíritu Santo. Reflexionemos. Dios es claro cuando nos está hablando de que no traigamos a la memoria, no nos acordemos de esas cosas pasadas y viejas que nos pueden hasta lastimar. He escuchado a muchas personas que dicen, ay, es que los tiempos pasados fueron mejores. No, no hay mejor que el tiempo presente, porque el tiempo presente siempre trae una oportunidad nueva de vida, una oportunidad nueva de conocer, una oportunidad nueva de vivir, una oportunidad nueva de distinguir personas, de conocer, a veces hasta familiares que ni conocíamos y los conocemos. Por eso el tiempo presente siempre será mejor. Nos quedamos en el pasado y nos olvidamos de vivir el presente y por eso mucha gente anda frustrada. Y el Señor lo dice con toda claridad ahí en el libro de Isaías 43, 18, 19. Ni traigan a memoria las cosas antiguas. A veces vivimos en ese pasado, fue que mi papá o mi abuelo fue que me dejó, no me dejó, sí me dio o no me dio, y vivimos amargados por eso. Dios quiere hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros, pero necesita de que nosotros también tomemos decisiones. A veces pasan cosas que nos parecen complicadas, a veces en este presente que vivimos pueden suceder situaciones difíciles, situaciones que uno dice, pero ¿esto por qué? Así como le pasó a José, que fue llevado cautivo y vendido como esclavo en Egipto, luego la mujer de Potifar se enamora y lo manda a la cárcel. O sea, miremos ese proceso de vida y eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 43, cuando le quede un tiempo amable televidente lo pueda leer. Y allí está toda la vida de José, lo que él vivió, lo que pasó, y si quiere ir más atrás, 42 o 41 de Génesis, ahí va toda la historia de José. Cómo fue amado por su papá, pero aborrecido por sus hermanos. Y luego cuando lo quieren matar, y luego cuando lo meten a la cisterna, lo venden. O sea, viene un proceso como de una escuela de preparación y al final para llegar después de 16 años al palacio del rey. O sea, si miramos la historia de este hombre, puede decir, y se parece a la mía, he pasado por tantas dificultades, pero todavía me falta de pronto llegar al palacio del rey. Y ese es el proceso que Dios quiere. Y a veces decimos, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué me suceden estas cosas a mí? O como dice por ahí un libro, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y si entendemos el principio y el propósito de Dios, será para algo mejor. La palabra nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, tenemos un llamado de parte de Dios y sabemos que Él preparará cosas a veces que nos parecen duras o difíciles, pero que nos van a ayudar para mejorar, nos van a ayudar para avanzar, nos van a ayudar a crecer, porque si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y por eso es necesario entender los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas, entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y caminar en ese propósito, porque si lo amamos y si hemos sido llamados por Él, permanezcamos ahí, conociendo su propósito y su verdad para nuestra vida. Y también como nos dice la palabra en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando conocemos del Señor, cuando nos acercamos a Él, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Él empieza a hacer una transformación y un cambio en nuestra vida. Y lo dice, si estamos en Cristo, pero debemos que permanecer también en Cristo, permanecer en Él. Y entonces dice la palabra, nuevas criaturas vamos a ser nosotros llamados por Él. Somos esa nueva criatura que Él quiere hacer, quiere formar en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tenemos una transformación. Y luego dice el Señor, las cosas viejas pasaron, he aquí, Él trae cosas nuevas, todas son hechas nuevas por Él,
para que vivamos una vida que glorifique su nombre. Es necesario entender y comprender que Dios quiere que permanezcamos en este presente viviendo las cosas nuevas que Él trae para cada uno de nosotros. Cuando nos sintamos frustrados, tal vez acongojados y tal vez a veces hasta olvidados, necesitamos ir a la palabra de Dios. Y Él allí dice que va a sostenernos y que va a hacer cosas nuevas en nuestro favor. Nunca es tarde para empezar a caminar de la mano de Él y recibir todo aquello nuevo que Él tiene para nosotros. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.